hay algunos elementos que son como constitutivos de la educación física desde su surgimiento, y que de repente, así como el otro día estábamos trabajando con ciertas problemáticas actuales en relación a cuerpo, porque entendemos que el cuerpo ha estado, o si uno quiere, la educación del cuerpo ha sido como una clave de la educación física desde su surgimiento. Algo similar ocurre con la relación con el juego, y sin colocarnos directamente con lo que podría ser lo que dimos con TEF, pero ustedes ya a esta altura, algunos cursaron TEF e Historia de la Educación Física, otros solo TEF, pueden más o menos memorizar cómo el surgimiento de la educación física y su sentido como práctica corporal educativa, no sería prácticas corporales, no es el término de práctica corporal que usamos en el curso, como prácticas educativas vinculadas al cuerpo y a la educación del cuerpo, van a colocar la noción de juego desde una perspectiva higiénica y moral, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo juego? Porque eso ustedes ya lo tienen como una información que han dado en las materias, y sobre todo en la materia que es previa para cursar esta. En ese paquete que se le adjudica a la educación física como compromiso, aparecen una serie de nociones que es importante separar, pero que, vuelvo a decir, varias materias las van a desarrollar, pero nos interesa colocarlas en relación a la educación física. Entonces, en esto de elementos que han estado y que están permanentemente en juego con la educación física, tenemos que discriminar, y vamos a hacer un primer intento durante este teórico de ese compromiso vínculo con lo lúdico que aparece desde los comienzos de la educación física. Implica discriminar nociones como tiempo libre, ocio, láser, que es un término que sobre todo desde el portugués aparece como muy fuerte. En ese sentido es que colocamos esta este teórico. Bueno, ¿cuál es el compromiso que tenemos en relación a este tema como desafío contemporáneo? Una de las cosas que ahí va a entrar en juego es que, y lo trae muy bien en varios textos Brach, pero que es bastante trabajado, es cómo el surgimiento de la educación física, Abril, bueno, Sí, si querés dejarlo por ahí, pero bueno, cómo el surgimiento de esta preocupación en la educación física está desde los comienzos vinculado a la noción de trabajo. ¿Tá? Eso es como medio clave. Andame con... Y que va a tener que ver con la continuidad o las transformaciones que la misma educación física va a tener. En ese sentido es que es importante en este teórico discriminar algunas categorías que van a estar vinculadas a esto. ¿Te animás a correrme para lo previo? Ahí, lo primero que podemos tener en cuenta, y vuelvo a decir, se mezclan una serie de nociones que algunas las vamos a intentar discriminar con algunos referentes teóricos hoy. Una primera cosa que podemos decir es que en los diferentes autores es necesario no utilizar como sinónimo ni ocio, ni otium, que es bien la forma de referir al ocio cuando uno habla de la civilización griega o de los griegos, del láser y de el tiempo libre. ¿Por qué? Porque según los autores que uno toma de referencia va a encontrar que no podemos decir que todo esto es lo mismo. Lo primero que es interesante colocar, y que lo vamos a dar en un sentido muy genérico, es que la noción de tiempo libre va a estar altamente vinculada a la noción de trabajo, pero que esto no fue siempre así. Cuando uno piensa la noción de ocio en la civilización griega, y ahí yo les decía esta noción que ellos le llamaban de otium, no va a estar vinculado ni al trabajo ni a la productividad. El otium griego estaba vinculado a una clase política que era la aristocracia. Por esto esta cosa de que uno no puede pensar el tiempo libre ajeno a los contextos sociopolíticos.
se podría decir que la noción de ocio griega es difícil o imposible de pensar como un problema contemporáneo. Y eso en el teórico vamos a intentar discriminarlo un poquito. Pero bueno, ustedes los que han podido cursar teoría del tiempo libre y el ocio habrán trabajado bastante, pero lo que los griegos consideraban como tiempo de esparcimiento o tiempo de contemplación, tiempo en el cual dedicaban a las artes, a la filosofía, a la reflexión, era un tiempo que no le correspondía a toda la sociedad griega, le correspondía a la aristocracia griega. ¿Por qué? Y por eso estaba apartado de la noción de trabajo, porque el trabajo como tal tiene que ver con, estaba resuelto con los esclavos, a los cuales obviamente no les correspondía el ocio. Entonces era un tiempo que si uno puede pensar en esta estructura sociopolítica griega, es un tiempo que no tenían los esclavos, igual que tampoco tenían ese compromiso con lo que uno puede etimológicamente entender como trabajo, ¿tá? En los griegos no le correspondía a la clase aristocrática. ¿Tá? Entonces es imposible relacionar la noción de ocio, no diría imposible, pero no corresponde relacionar la noción de ocio cuando uno habla del contexto político griego y como un problema vinculado al trabajo. No, no estaba vinculado ahí. De hecho, cuando uno rastrea etimológicamente la palabra trabajo, se va a encontrar que el trabajo si se podría decir, en la etapa griega está como vinculada a una palabra que se llama en el latín tripalium, que es un instrumento de maltrato, de castigo a los esclavos. Para tener idea de dónde viene la noción de trabajo, ¿no? En el latín y yendo para atrás, no tiene nada que ver con la aristocracia. Esa palabra viene justamente de algo que hacían los esclavos al punto de que tiene que ver con un instrumento de castigo a los esclavos, para que trabajen, si se quiere. Y si uno sigue también por el latín, va a encontrar labore. Muchas veces utilizamos laburar como trabajar hoy en día en el uso del lenguaje. Bueno, eso también era labore, era el sufrimiento del esclavo. ¿Tá? O sea que no tiene que ver con el ocio que le correspondía a otra clase social. Y si uno avanza hacia lo que puede ser la época romana y de ahí al catolicismo, lo que va a encontrar es una transformación porque hay otro contexto sociopolítico, y en ese otro contexto, como rastreando este tiempo, vamos a encontrar que ahí el trabajo se va a transformar en una posibilidad de salvación y de purificación del alma. Entonces, en el contexto del cristianismo, ahí sí el tiempo libre va a empezar a estar vinculado al trabajo. ¿Por qué? Porque como el trabajo tiene que ver con esa cuestión que va a construir un discurso de salvación, de dignidad, en ese lugar, el tiempo libre para el cristianismo va a estar en primer lugar para dedicar a actividades religiosas, a rezar, a determinadas actividades. Entonces, el tiempo libre va a estar admitido cuando tiene un objetivo religioso. Por ejemplo, las festividades o ciertas prácticas festivas van a ser validadas siempre y cuando tengan objetivos religiosos. ¿Qué me queda como tiempo libre? Bueno, también empieza a surgir un discurso de que la alegría o el divertimento son perniciosos para la moral del hombre. Entonces se va como conjugando desde el catolicismo por un lado, sí festividades que tengan o sí prácticas en el tiempo de no trabajo que tengan un objetivo religioso, pero también el discurso de que la alegría o aquello que no tiene un objetivo religioso fuera del tiempo de trabajo es pernicioso para la moral. Este discurso va a ser tomado muy fuertemente por el protestantismo. Tengan en cuenta que las líneas protestantes tuvieron mucho que ver con la construcción de la escuela republicana, tuvieron mucho que ver con la escolarización. O sea que el protestantismo tiene mucho sentido acá como empieza a tomar forma. Pero siguiendo con la idea de ese tiempo, ya viene a estar la pareja trabajo-tiempo libre vinculada,
Pero ¿qué pasa? Este discurso de lo pernicioso para la moral, desde el protestantismo va a tomar todavía más fuerza. Y el láser va a ser visto como vicio. De ahí que uno, cuando alguien no trabaje, empiecen a aparecer estas cuestiones de atorrante, discursos que todavía escuchamos en el lenguaje, que los hablábamos en uno de los prácticos, porque empezó a surgir esta cosa de el que no trabaja es un atorrante, es un vagabundo, empezó a haber todo un discurso de vicio en el tiempo de no trabajo, y a la misma vez la contracara, ¿no? La dignidad, la existencia humana vinculada a realizarse a través del trabajo. Por eso les digo, acá empieza a aparecer algo que no tenían los griegos, que es la contracara de trabajo y tiempo libre como dos monedas en vínculo necesario. Que en el capitalismo, cuando crece esta cuestión capitalista, acá estamos hablando, ya cuando pierde un poco de valor hegemónico el discurso religioso, empieza a cargarse el tiempo libre de toda de ser un valor que cada vez va a tomar más fuerza bueno, el tiempo libre pasa a ser monopolizado por el mercado. Y eso va creciendo y tomando cada vez más fuerza. ¿Qué hacen como estudio? Bueno, esa educación física que surge vinculada a una ética del trabajo, a preparar el cuerpo del trabajador, vuelvo a lo que dieron en teoría de la educación física, ¿no? A preparar el cuerpo del trabajador, pero también a recuperarlo para trabajar mejor al otro día, digamos, ¿no? Como tiempo de recuperación funcional al trabajo. ¿Qué pasa ahora? Cuando la ética del trabajo empieza a desarmarse, ¿no? Y cuando el mercado también toma, si quieren pueden tomar ahí las lecturas de la industria cultural, ¿no? Cuando el tiempo libre empieza a ser tomado por el mercado y todo tiempo de esparcimiento se transforma en mercancía. Ese es el otro problema que empieza a invadir y que nos coloca en un lugar distinto como educación física. ¿Te animás a seguir ahí un poco, Abril? Sí, claro. Digo el PPT, ahí va. Entonces, bueno, ahí empiezan, esto es tomado por Brach, ¿no? En el contexto brasilero, de acuerdo con Pin y colaboradores, el ocio, la recreación y la educación física se integran entre sí, actuando en consonancia con medidas sociopolíticas y culturales de cada época. En un primer momento, las prácticas recreativas como juegos, danzas o diversas manifestaciones culturales se revestían de una rigurosa disciplina de cuño religioso. Con el advenimiento de la industrialización y la consecuente urbanización brasileña, las prácticas recreativas son orientadas hacia los niños adultos con la finalidad de perfeccionar las fuerzas físicas, morales, cívicas, psíquicas y sociales, así como para funcionar como instrumento de control de masas. O sea, esto es, si quieren, lo que en lo que estábamos trabajando en el reducido, constituyó el discurso o el paisaje cognitivo en el que se desarrolla la educación física en la modernidad sólida. Bueno, ¿cuál es el debate actual acá? Pasa un poquito más, Abril. Una diapo más. El tiempo libre se volvió tan importante para la realización del hombre como el trabajo. Habiendo sido el trabajo como deber, directa o indirectamente, la referencia del modelo que sustentaba la educación física, la pérdida de ese carácter la afecta. El problema es que cuando la referencia pasa a ser el ocio en la perspectiva conservadora o liberal burguesa, se refiere a una esfera del consumo, a un espacio para el ejercicio de una pseudo libertad individual para hacer opciones, por lo tanto, cae en el espacio privado. Bueno, esta crítica que traen es una crítica que se desarrolla mucho en las lecturas de este grupo de investigación que es el grupo de investigación del LECEF de Brach, pero que es este desafío, bueno, ¿qué hacemos ahora como educación física cuando el mercado, la ética del trabajo, ha dejado lugar a la ética de un tiempo libre como mercancía, del consumo como gran preocupación, cuando esto empieza a parecer un problema individual? Esto que también volviendo al trabajo del reducido, por eso decimos que los teóricos y los prácticos están los reducidos y los masivos están vinculados, a esta cosa de ¿cuál es la voz de la educación física frente a esto? Entonces acá también hay un problema que se reconfigura, si se quiere, en el contemporáneo,
se reconfigura en una modernidad líquida, hablando en términos de Bauman, se reconfigura en una modernidad tardía, trabajando con otros autores. Seguí una diapositiva más, Abril. Entonces, bueno, la ascensión y después la caída del trabajo como deber, ¿cómo nos afecta? Y la contracara, ¿no? El crecimiento de una industria del ocio, cierta defensa de ya el trabajo no como una cuestión existencial, una identidad del ciudadano, sino el trabajo como una obligación para poder tener capacidad de compra de actividades o de mercancías de ocio, para viajar, para comprarme ciertas cosas. ¿Cómo reconfigura la tarea de la educación física? Esa es un poco la gran interrogante que atraviesa este problema. ¿Seguí una más, Abril? Acá ya, ahí va, tenemos... Acá tenemos, y te lo cedo en cuanto planteo, estamos como tratando de poner en documentos concretos, no brasileros, sino uruguayos, cómo el discurso del tiempo libre no es un discurso ajeno. Aunque parezca mentira, aparecen los diferentes programas curriculares, más evidente o más escondido, pero poco teorizado por nosotros. Por eso la preocupación de tomar algunos referentes para analizar cómo en el contemporáneo, que no es la civilización griega, este juego de palabras, juego, tiempo libre, ocio, empiezan a necesitar que los miremos teóricamente, que discriminemos ese compromiso para hacer una voz en relación al asunto. No necesitamos mirada teórica de esto en el contemporáneo, porque como compromiso nos lo colocaron desde el comienzo. Bueno, hablábamos de TEF, ahí ustedes manejaron el surgimiento de la Comisión Nacional de Educación Física, la ley de las 8 horas en Uruguay, y cómo la Comisión Nacional fue un órgano puesto en términos políticos para preparar y para compensar el tiempo de trabajo del trabajador y prepararlo para que use correctamente su tiempo libre para ser un buen ciudadano y un buen trabajador. Eso fue en el 23, si quieren, un poquito antes, cuando surge la Comisión Nacional. Pero en el plan del 40, 1940, el presidente de la Comisión Nacional de Educación Física presenta un plan de acción de ese órgano, la Comisión Nacional, que termina siendo aprobado por el Poder Ejecutivo en el 46, y este es el mapa conceptual de ese momento. Miren el centro del mapa conceptual, educación para un uso adecuado del tiempo libre. El centro no parece un centro directamente físico. No pone educación de la salud. El centro del plan de acción del 46 es tiempo libre. Nosotros no nos vamos a detener en este plan, pero para que vean cómo los documentos propios del campo tienen esto puesto como compromiso y por qué la necesidad de discriminar, cuál es el desafío contemporáneo en relación a esta gran categoría que toma diferente forma en cada contexto sociopolítico. Pasame una más, Abril. Programa del 86. Yo hoy les comentaba a los que iban entrando antes que yo empecé a trabajar como profesora con un programa de educación física de la Comisión Nacional de Educación Física, no de primaria, todavía obviamente no era obligatoria la educación física, y uno de los objetivos generales de ese programa decía crear las premisas para posterior dedicación a los deportes, ya que aparece el tiempo libre unido al desarrollo del deporte, pero miren cómo uno de los objetivos hablaba de educación para el tiempo libre. ¿No? En el 86 aparece en mayúscula y sí, ya aparece como muy vinculado a el discurso que tiene ese programa, que no nos vamos a meter estrictamente con cuál era el discurso de educación física de ese programa, pero había crecido el deporte como gran manifestación vinculada al tiempo libre, ¿no? Como vinculada al mercado, vinculada a un montón de cosas, pero que preparemos para un uso, para de alguna manera un uso del tiempo libre vinculado a los deportes. Pero bueno, quería mostrarles cómo aparece. Mostrame el programa, la diapositiva siguiente, Abril. Programa actual, el programa actual vigente de escuela. Dice la educación física, esto está en la introducción del área de conocimiento corporal,
que es el área que está vinculada directamente a nuestro campo en el programa de primaria. La educación física en la escuela se fundamenta, además de los artículos 28, 29 y 31 de la Declaración de los Derechos del Niño, se hace mención al derecho de los mismos a la educación para desarrollar sus capacidades mentales y físicas. Esto incluye el derecho al juego, al buen uso del tiempo libre y a las actividades recreativas, entendidas estas como actividades lúdicas e intelectuales que buscan el esparcimiento y permiten al sujeto vivenciar, crear en libertad, desarrollar sus potenciales para mejorar su calidad de vida individual y social. En la introducción del programa, del área específica nuestra. Más adelante en la página 238 dice, para lograr estos cometidos se debe asegurar que la actividad física sea una experiencia agradable y satisfactoria para el niño, relacionada con el disfrute, para contribuir al ejercicio físico y al buen uso del tiempo libre, y que perduren toda la vida. Otra vez, acá no aparece deporte, pero aparece un buen uso del tiempo libre, y ahí aparece actividad física, experiencia agradable, ejercicio físico. No vamos a centrarnos estrictamente en los discursos que sostienen eso, pero sí cómo aparece fuertemente una preocupación con la educación para el tiempo libre, atravesando a la educación física en forma permanente. Lo que lleva a Brach a hablar de que la legitimación autónoma, aquella que el propio campo ha colocado como específica de su campo, para él se vincula cada vez más cuando rastrea los documentos y las prácticas en el tiempo libre. Y que toda la que nos colocan de afuera está vinculada a otros discursos. Pero específicamente el tiempo libre pareciera ser casi que propio de la identidad de la educación física. Por eso nos preocupaba analizar el problema del tiempo en la sociedad contemporánea. Y de ahí, ¿cuál es el desafío para nuestro campo? Perdón, Ceci, antes que sigas, Sí. ese final, ¿hola, se escucha? Sí. Ese final que dijiste que la legitimación autónoma, no entendí la unión con lo del tiempo libre y en el campo. ¿Puedes volver a explicarlo un poquito? Uno de los primeros textos de Brach, que creo que en un artículo, en una de las cosas que trabajamos decíamos, cómo ingresa la noción de cultura corporal a Uruguay, ¿no? Y decíamos en ese teórico que ingresaba a Uruguay a partir de un texto que fue un texto de quiebre en la formación de profesores de educación física, y fue en el plan 92, una materia que era pedagogía de la educación física, era un texto que era de Brach que está en español. Brach en esos primeros textos, que son del 90, va a trabajar con qué legitima a la educación física como disciplina educativa. Y ahí va a analizar y va a generar dos categorías, legitimación heterónoma y legitimación autónoma. En la legitimación heterónoma dice que son discursos que se le colocan desde afuera, compromisos que le piden. Ahí está la salud, ahí está esta cosa de socializar, como si nosotros socializáramos y la maestra no, ¿no? Son discursos que han mantenido a la educación física ahí, en el sistema educativo, con un sentido, la salud, pero que se le deposita desde afuera. Y él plantea en esos textos que pareciera que algo que es propio de la educación física, que está en su propia identidad, es el vínculo con el tiempo libre, con el tiempo de no trabajo, o con un tiempo de esparcimiento, y de ahí la importancia de analizar qué entendemos por tiempo libre. Pero él la coloca como que quizás ahí, ya desde el 90, estuviera en la punta de una identidad propia. Después eso lo va a desarrollar más porque él las prácticas corporales las va a definir como prácticas en el tiempo libre. Van a ver que cuando lleguemos ahí, él va a decir, pueden transformarse en trabajo, pero como prácticas culturales son prácticas del tiempo libre. ¿Tá? Entonces, en este teórico nos parecía importante discriminar algunas categorías que permiten mirar contemporáneamente este problema de qué metemos adentro de tiempo libre. ¿Tá? Porque es importante para este lugar. A eso me refería con autónoma, heterónoma, que es son categorías justamente que utiliza claramente Brach para darle sentido a la educación física como disciplina.
Cedo, Abril, si querés que sigas desde ahí. Dale, buenazo. ¿Ibas a decir algo, Kiana? Está. Bueno, acá algo que queremos presentarles también son algunos elementos que toma el autor Jean-Claude Milner en el libro El salario del ideal, la teoría de las clases y de la cultura en el siglo XX. Una propuesta del autor bastante interesante, en donde propone que en Occidente, en el siglo XX, se configura lo que él llama o denomina como burguesía asalariada, que es distinta a lo que sería el proletariado, se aleja también de esta concepción más clásica de la teoría económica marxista, de lo que entendemos por burguesía, pero también es distinta de algo que él llama burguesía remunerada, que, bueno, no nos vamos a adentrar mucho en esto, de cuál es cuál, pero es importante partir de esta distinción de burguesía asalariada con otras formas de entender la burguesía. En el sentido en que lo propone el autor, la burguesía asalariada sería la pequeña o media burguesía. En este sentido, la burguesía asalariada se percibirá por lo que Milner llama un sobresalario. De este modo podrá seguirse diferenciando justamente del resto de la clase trabajadora, también de la burguesía propietaria, que vendría a ser la burguesía remunerada, y de otras formas en las que se ha distinguido o conceptualizado la burguesía. Por las dudas, Ceci y Pablo, cualquier cosa que quieran echar entre medio, bienvenido sea. Bueno, esta cualidad que hace a la burguesía asalariada, que es el sobresalario, se vincula al ocio y está dado sobre todo de dos formas. Por la sobreremuneración, que implica trabajar más para recibir más dinero y utilizar ese espacio de ocio para el consumo, que esto sería una suerte de ocio mercancía, y por otro lado el sobretiempo, que implica trabajar más a cambio de tiempo libre, que configuraría lo que el autor denomina como ocio-tiempo. Y ahí da el ejemplo de dos tipos de sociedades distintas. Por ejemplo, dice que Estados Unidos se volcó más hacia una forma, una burguesía asalariada, con un estilo más consumista, en donde se puede visualizar más esta noción de ocio de mercancía y de un estilo de trabajo para obtener justamente esa sobreremuneración y un ocio destinado a la mercancía y al consumo, y otras sociedades como Suecia que se han dedicado más o caracterizado más por un trabajo a cambio de tiempo libre. Pone como esos dos ejemplos fundamentales. Hay un apartado de este libro de Milner en donde él comienza preguntándose ¿a qué se dedica el sobresalario? Se responde fundamentalmente al ocio. Y es ahí donde empieza a hacer justamente este enlace entre el sobresalario y el ocio. Entonces lo que menciona es, no hay que entender ocio por reposo. El reposo es un segmento del trabajo destinado a la recuperación fisiológica empleada durante la fuerza del trabajo. Más o menos palabras, hace de una forma súper clara esta distinción para pensar justamente el ocio, ya de pique como otra cosa que no es el reposo, y acá es justamente donde hace este vínculo, que un poco lo explicaba Ceci al principio, del reposo como un segmento del trabajo, como algo que hay que pensar siempre en clave de trabajo. Justamente esto que indica acá, el reposo como un segmento del trabajo destinado a la recuperación fisiológica de una fuerza, se puede llamar fuerza de trabajo, que fue empleada durante ese tiempo dedicado al trabajo. Entonces, en este sentido sí puede verse el reposo como algo productivo, útil y creador de valor, como una mercancía que determina parte de lo que él llama un salario fundamental. Es decir, el salario base
que va a percibir cualquier trabajador va a tener que ver con este tiempo destinado al reposo, el cual, digamos, está incluido en ese salario. También en las mercancías, que ese tiempo de reposo le da la oportunidad para consumir. Entonces, el salario pagaría tanto el reposo como las mercancías que se pueden obtener durante ese tiempo de reposo. Sin embargo, menciona, el ocio es otra cosa. Ocio y reposo se materializan de una manera similar, dice Milner, a través de un tiempo y de unas mercancías consumidas durante ese tiempo. Entonces, en un momento menciona que, bueno, la separación teórica ayuda, pero no evita la confusión. Es muy fácil volver al punto de preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo diferenciamos el ocio del reposo? Entonces, ahí hace como una suerte de trampa cuando indica en un primer momento que una de las formas de asociar el ocio, de caracterizarlo, digamos, sería pensándolo como una imagen invertida del trabajo. Si pensamos al ocio, en principio, como una imagen invertida del trabajo, dice, entonces pensaríamos el ocio asociado a la no productividad, la no utilidad, la no creación de valor, etc. Pero a esto le da una vuelta y dice que el ocio no es simplemente la negación o la oposición. Es decir, no vamos a verlo únicamente como una imagen invertida como en los opuestos, que si justamente el trabajo está asociado a la productividad, a la utilidad y a la creación de valor, el ocio sería justamente lo opuesto. Le da una vuelta más y dice, el ocio no es no productivo, no útil, no creador. Es lo que no depende por ninguna razón de la productividad, de la utilidad y de la creación de valor. Esto quizás es una de las cosas un poco más complicadas, no sé si me están siguiendo ahí. Está buenísimo. Porque justamente de alguna manera trasciende esta cuestión de la oposición para proponer pensar en el ocio como la imagen invertida del trabajo, sí, pero trascendiendo esta oposición y yendo más lejos. Lo que pretende acá Milner es plantear al ocio como algo desligado de las lógicas de la productividad. Y se imagina un diagrama así, que básicamente en el libro no enseña el diagrama, pero tal como lo describe, plantea pensar como en esta imagen invertida, justamente del trabajo, en donde trabajo y reposo sí van a estar en relación, pero el ocio estaría invertido tanto al trabajo como al reposo y al par, reposo-trabajo, a ambos. Entonces, bueno, a partir de este planteo que hace el autor, postula el siguiente teorema, y dice lo siguiente: el salario fundamental paga el reposo, pero no paga el ocio. Solamente el sobresalario puede pagar el ocio. Entonces, ¿a qué volvemos? Al principio de lo que les estaba comentando. El ocio, por tanto, se vincula a aquella clase o a aquellas personas que pueden percibir un sobresalario, es decir, a una burguesía asalariada. Por eso es que el autor hace todo este planteo para vincular el ocio a esto que él trae de la burguesía asalariada. En este sentido, que también podemos vincular a algunas cosas como con las características de la civilización moderna, algo que menciona es que el ocio comenzaría luego de finalizado el tiempo de reposo. Podría decirse que las verdaderas vacaciones, dice en un momento, comienzan cuando se ha terminado de descansar. Recién, cuando uno termina el tiempo de descanso y de reposo, podría comenzar lo que él denomina ocio. Justamente entendiéndolo desde otro lugar que no sea ese par reposo-trabajo. Vuelvo en mayo. ¿Cómo? Abril, vuelvo en mayo. Voy de vacaciones, sigo a Milner y nos vemos en mayo. Descanso durante enero y me tomo tiempo de ocio después. No, simplemente fue una ironía, pero porque de verdad ese es un poco
el gran dilema cuando uno empieza a mezclar todo eso, se pierde de vista este tipo de cosas. Milner es muy claro en no mezclar el ocio con el reposo y tratar de separarlo, de que sea de alguna manera funcional al trabajo. Sí, perdón la interrupción, pero era sobre todo en esta cosa de, es fuerte esa frase de Milner. Sí, es bastante fuerte esto, justamente de que el salario es fundamental para el reposo, pero no el ocio, y como un montón de veces pensamos que estamos en un tiempo de ociosidad por un instante de no productividad bajo determinadas lógicas, cuando realmente tenemos un tiempo para el ocio. Después, justamente en este sentido, pero que sigue por acá, él plantea que una sociedad civilizada es aquella fundada en el tiempo de reposo y las diversas formas de usarlo. Si los modos del uso del tiempo de reposo fueran censurados, estaríamos pensando en algo similar a una sociedad bárbara. Para esto justamente, esto me hizo acordar, o me hizo hacer como el enlace con Barran, no sé si alguna leyó algo, conoce esta obra de Barran de Historia de la Sensibilidad Bárbara, Historia de la Sensibilidad Civilizada, en donde justamente lo que hace Barran, entre un montón de cosas, es también describir ciertas formas del uso del tiempo en estas dos lógicas de sensibilidad y de alguna manera de sociedad, en donde una de las claves de la civilización es erradicar determinadas formas del ocio, o de lo que se llamaba ocio, o de lo que justamente eran los vagos, porque mismo el concepto de vago surge en relación al trabajo. La cuestión del trabajo dignifica, el trabajo forma a las personas o les da cierto eje en la vida, como una cuestión moralizante del trabajo asociada a una persona productiva, y una persona productiva una buena persona. Entonces, en este sentido, el ocio, sobre todo vinculado al alcohol, a los burdeles, al juego en el sentido sobre todo de las apuestas y a otras formas de, digamos, que Milner se cuestiona si esas formas también no son parte, en cierta forma, de la lógica de productividad, pero que se alejan bastante, donde justamente uno podría decir, bueno, esto es ocio. ¿Qué pasa si una sociedad civilizada censura las formas de tiempo de reposo? Entonces va a decir igual, el hecho de que una sociedad civilizada provea de un montón de formas de utilizar el tiempo de reposo no significa que sea ocio. Uno podrá pensar que como el mercado ofrece muchas posibilidades de usar ciertos tiempos, estaríamos en la lógica del ocio, pero no. Es porque, digamos, si estas formas no estuvieran planteadas o a disposición, habrían ciertos tipos de censura. No podríamos hablar justamente también de ciertas lógicas de liberalismo económico, entre otras cuestiones que bueno, ya dependen más como una descripción de los sistemas económicos, que no vamos a entrar en eso, pero está bueno, es bastante claro con este planteo Milner. Y acá noté una cita que me gustó bastante, que sigue con este planteo, donde él dice: una sociedad de trabajo civilizada, comercial, burguesa y moderna, tiene los medios para llevar hasta su límite extremo el aprovechamiento de los sujetos y para transformar la civilización material misma en una manera eficaz de comprar su tiempo. Al mismo tiempo, la realización del sobresalario en ocio admite matices infinitos y permite una flexibilidad muy eficaz. Es decir, esta flexibilidad como también otra forma de poder perpetuar esta lógica de productividad y en este caso de consumo. Y bueno, y por acá en realidad nos quedaríamos como preguntándonos qué hace la educación física con todo esto, ¿no? ¿Cuál es el lazo que podemos darle a todo este planteo con la educación física? Después hay unas cosas muy interesantes del Otium para seguir conversando, que ya las había traído desde el principio, que no las vamos a hacer en esta oportunidad, pero pensando un poco en este planteo, en esto que trae Milner, estos conceptos que en realidad no son tan simples, pero de alguna manera pudimos más o menos plantearlos y vincularlos como con un hilo conductor
en esto del tiempo de reposo, el ocio y esta diferenciación. ¿Qué hace y qué ha hecho también la educación física con estas nociones? ¿Cómo ha tomado el tiempo? ¿Cómo ha hecho? Comprometiéndose con hacer ciertas prácticas en el tiempo libre es un comienzo, una punta para pensarlo. Pero no sé si acá quieren seguir, qué piensan ustedes, o Ceci, Pablo. Me parece importante escuchar, bueno, sobre todo algunos ya tuvieron, vuelvo a decir, teoría del tiempo libre y el ocio, han trabajado con este texto de Milner, han trabajado con otras cosas, pero en general, a todos, bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Qué comentario harían a toda esta problemática de tiempo libre, de ocio, de trabajo en el contemporáneo? Porque si empezamos a juntar todas estas categorías, aparece justamente la noción de reposo, de tiempo libre, de láser, de ocio tiempo y ocio mercancía. Son todas categorías que necesitamos para pensar el problema. Bueno, a ver ustedes, ¿qué de todo esto les quedó? ¿Y qué cosas, qué reflexiones les trae? Tefi, ¿querés hablar primera? Bueno, voy yo. Primero, ¿se me escucha? Bajo, ¿no? No, se te escucha bien. Nada, no, primero quería traer una cita que tengo en el cuaderno de Tiempo Libre y Ocio, que plantea Gerlero. El ocio permite el desarrollo de la potencialidad del ser humano, y en este sentido se configura en el ideal. Y después plantea un poquito más, por eso era que los griegos tenían los esclavos para ellos poder tener su tiempo, para poder llegar a una libertad suprema. Capaz que después, Abril, te pido que si puedes aclarar de nuevo un poquito más, o ir a la diapositiva esa del principio que decía lo de sobresalario y el vínculo ese de que hay dos formas de ver el ocio, porque todavía no me queda claro eso del sobresalario y la asociación con el ocio. Pero, para concluir, y después si querés me explicás, primero considero que hoy en día el concepto de ocio no está claro en la sociedad. Como que es cierto, piensan que es esto de estar en relax. Estoy mirando la tele, como lo planteaban el otro día en la clase práctica. Entonces quizás también, como, no sé si es la palabra, atacar por ahí, a intentar empezar a transmitir realmente este concepto de ocio, a qué se refiere, y nada, y creo que si bien estamos tan arraigados en nuestro tiempo libre, hacer lo que está correcto, entonces comemos y seguimos consumiendo toda esa idea de, bueno, hay que entrenar porque hay que estar bien, porque es nuestra obligación como individuo, es algo que se nos viene metiendo. Y que creo que está bueno que como futuros profesores de educación física poder hacer el clic ahí y empezar a buscar el cambio transmitiendo el concepto real. No sé, si bien me es complicado todavía pensarlo como, porque las veces que lo he intentado hacer como que la gente está muy cerrada, pero nada de eso. Abril, si podés, o Tefi, no sé si quieres ver. Hola, buenas. No sé si me escuchan por ahí. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Yo de mi parte quería aportar esto de que hablamos, ¿no? De la sobreremuneración, de trabajar más.
para recibir más dinero y utilizarlo en espacios de tiempo de ocio, de forma de consumo, de cierta forma no, mercantilizando el ocio. Y traigo con esto, se me vienen algunos ejemplos a la mente de cuando, por ejemplo, nos dedicamos a trabajar mucho para juntar plata, para después hacer un viaje en las vacaciones, o capaz que para ir a un camping, y con esto del camping habíamos charlado sobre esto en otras materias, de cómo son ciertas actividades que de cierta forma se van normalizando, se van volviendo populares, y que también es una forma de controlar el tiempo de ocio de las personas, ¿no? Que bueno, ¿qué hacemos en vacaciones de turismo? Bueno, nos vamos de camping, se volvió como un clásico. O bueno, en mis vacaciones tengo que ir de viaje. Entonces, eso te lleva también a que quedes sujeto a tener que trabajar duro para poder ahorrar, y ahí tu ocio está siendo una forma de consumo, se está tornando una mercancía, y tal vez ni siquiera nos preguntamos por qué hacemos ciertas cosas en determinadas épocas del año, y las damos asumidas como hechos naturales, y que en realidad hay una manipulación ahí de ese tiempo, que es una construcción misma del ser humano, ¿no? En el transcurso de la historia. Esto que hablábamos de Barran, de la sociedad civilizada, la búsqueda de esa civilización, ¿no? Bueno, tratar de controlar ciertos espacios para también controlar las actitudes, los comportamientos de las personas, y ir en búsqueda de determinados ideales. Bueno, cosas, yo qué sé, por ahí también, el cumpleaños de 15. Bueno, el cumpleaños de 15 lo asociamos con un gasto enorme de dinero, y es una realidad de que los padres, cuando tienen una hija mujer, ya se lo plantean en el momento que la niña nace. Ay, voy a tener que ahorrar para el cumpleaños de 15. Y cómo ese cumpleaños se torna una mercancía. Bueno, simplemente es... Tefi, ahí con Sí. eso que vos decías, ¿no sería en realidad ese tiempo que vos planteás como tiempo de ocio, no sería, y que nos están mercantilizando, no sería tiempo libre en realidad? Y que, o sea, es, por lo que entiendo, no sé, que los profes nos ayuden también a entenderlo, pero ese tiempo Claro. de ocio en Sí. realidad sería cuando te estás nutriendo a vos mismo sin estar consumiendo, por lo que entiendo yo. Cuando Pasa cuando estás en ese tiempo de relax que vos crees estar relajándote, entiendo que es el tiempo libre. No sé, capaz que estoy equivocada. Hay la diferencia ahí entre tiempo de ocio y tiempo libre, sería que el tiempo libre es el que dedicamos a realizar tareas para sobrevivir, tareas rutinarias de nuestra vida, como alimentarnos, descansar. Y el tiempo de ocio, sí, claro, sería este tiempo que nosotros lo tomamos como un tiempo de recreación nuestra, un tiempo en donde lo hacemos porque hacemos lo que hacemos porque queremos, porque es una elección personal, pero a veces no nos damos cuenta y está de cierta forma controlado. A eso es lo que voy. Sí, Por eso digo el ocio como mercancía. Porque somos parte de un sistema y ahí sucede esto, que el ocio se torna una mercancía. Me parece interesante esto que traes.
una de las cosas que cada vez que conversamos por alguno de estos problemas, con Cuerpo al Límite, con Cuerpo Consumidor, ahora con la tensión puesta en un gran paquete que sería tiempo libre, es quitarle soluciones mágicas, quitarle esta cosa de bueno o malo, quitarle interpretaciones que digan lo que tenemos que hacer es esto. Primera cosa, ¿por qué? Porque otra vez, lo hemos hablado en otros casos, el camino no es la culpabilización. Sería difícil trabajar con este tema si lo asumimos en educación física y lograr encontrar soluciones mágicas. Lo traía la compañera. Primero, otra vez, contextos políticos o sociopolíticos que marcan paisaje cognitivo o el universo en el cual se desarrolla nuestra vida. No podemos ignorar el mercado, por eso la necesidad de varias categorías. No podemos ignorar la relación tiempo libre-trabajo, cómo se reconfigura la noción de trabajo, cómo se configura tiempo libre, por eso Milner coloca la noción de reposo. ¿Por qué? Y coloca quién tiene derecho a otro tiempo que no sea el tiempo del trabajo y del reposo. ¿Quién tiene posibilidad de otro tiempo? Y si bien en los griegos la tenía una clase aristocrática, pareciera ser que la transformación de cierta clase burguesa, que en algún momento era la dueña de los medios de producción y que hoy en día podemos decir que también recibe un salario, también tiene un sobresalario que lo permita. Hecho todo ese panorama de contexto, cuando uno piensa este problema en términos de cada uno de nosotros, en términos de nuestro rol, empezamos a necesitar no caer vuelvo a decir, en usar así tu tiempo libre. Hay en el tiempo libre la necesidad de pensar qué pasa con ese tiempo, y esto que decía en una de las diapositivas Abril, que Milner traía de la confusión, porque estos tiempos se pisan, ¿no? Entonces poder leer la complejidad del contemporáneo, que vive corriendo atrás de tener más tiempo, y esta cosa que trae justo en la diapositiva esta, y que vos preguntabas, Kiana, de qué eran estos dos tipos de ocio. Bueno, ¿por qué? Porque cuando vos tenés posibilidad de generar una posibilidad de ocio, también el sistema en el que vivimos te lleva a estos dos niveles de ocio, al ocio mercancía y al ocio tiempo. Y ninguno va a ser puro. ¿Cuántas veces nos encontramos diciendo, yo si tuviera dinero, si tuviera más dinero, lo que compraría sería tiempo? Sin embargo, trabajamos más horas. Entonces es como una lógica en la que vivimos, donde el problema necesita ser mirado, por lo menos en términos teóricos, con bastantes cosas. Esto de despegar, intentar despegar tiempo libre de trabajo, por lo menos generando la categoría reposo, es para limpiar también quién tiene la posibilidad de otro tiempo, que no sea el de reposo funcional y de recuperación para el trabajo. Y esto lo tenemos que poder discriminar para poder pensar en el tiempo libre en términos de tener bastantes categorías para cuestionar todo esto, tener bastantes categorías para pensarlo, ¿no? Y vuelvo a decir, si uno lo piensa a título personal, si uno se imagina a sus padres, si uno dialoga con amigos y empieza a utilizar estas cosas, uno diría, tal lo usa bien, tal lo usa mal, tal por qué no deja de trabajar y hace tal cosa. Es difícil mandatar en este tipo de cosas, pero sería interesante problematizarlas. ¿Ah? Lo que queda como duda es si a la educación física le corresponde problematizarlas. Hay que responder. No. Ojalá tuviéramos la respuesta. Digamos que si uno agarra solo para leerles un pedacito. Brach en un momento dice que él va a sostener, como ya lo dije, cierta relación entre educación física y tiempo libre, va a tomar postura, va a decir que las prácticas corporales, aquellas cosas que tradicionalmente hemos enseñado, son prácticas que han acontecido en el tiempo de no trabajo. Hay veces que hay que utilizar la categoría tiempo de no trabajo,
para hablar del moderno, y ahí empezar a pensar qué pasa en el tiempo de no trabajo, ¿no? ¿Qué tipo si hay ocio, si no hay ocio, qué tipo de ocio es el que se produce ahí, y etcétera, 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 porque no es fácil. Entonces, él dice, primero se pregunta si la escuela le correspondería eso, y después, solo leyendo una frase así, aislada, ¿no? Dice, a la educación física podría tener el papel importante en la preparación de las personas para usar, analizar, criticar, crear y consumir críticamente esta parcela de la cultura humana. Obviamente que ahí cuando dice parcela de la cultura humana se está refiriendo a las prácticas corporales como prácticas del tiempo libre, no las únicas prácticas posibles en el tiempo de no trabajo. Y ahí solo agregarles que la categoría que los brasileños utilizan de láser, que es esa que él dice que ha estado vinculada a la educación física y que tiene mucha fuerza para ellos, no tiene una traducción exacta en el español, es una mezcla entre tiempo libre y ocio, pero justamente la utilizan para tomar distancia de la recreación funcional, esa que tuvo que ver con el comienzo de la educación física. Funcional al trabajo, una recreación pensada como reposo para el trabajo y como preparación para un rendimiento mayor en el trabajo. Entonces aparece esta categoría láser como tomando distancia de ese compromiso inicial de la educación física unida necesariamente a una preparación para el trabajo. Bueno, creo que se hizo ahí un silencio. Sí. Sí, yo recién, disculpen que... IA. Pablo, creo que está silenciado, ¿eh? Yo no te escucho. Yo escucho ruidos, no sé si te estaban recortando, a ver ahora. Dale de nuevo, Pablo. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. No, que disculpen ahí que me iba a meter justo con el tema de los programas, ahí que me parecía importante afinar ahí un poquito también cómo aparecen, después ya un poco igual, estaba bueno igual seguir largo, porque si no tampoco los tiempos eran cortos, y ya después lo que hice fue continuar un poco el teórico, siguiéndolo nomás escuchando, porque bueno, tuve ahí un imprevisto familiar que tuve que ir a buscar a mi botija a la escuela, y bueno, lo fui siguiendo ahí, más que nada escuchando. Pero está muy bueno las discusiones que se dieron y cómo colocamos este problema, ¿no?, del tiempo libre en esta primera unidad que intenta colocar esos desafíos, ¿no?, para la educación física en la contemporaneidad. Y bueno, es un problema más o un desafío que también para problematizar en el contexto, digamos, de esta primera parte del curso, ¿no? Quizás un poco ahí lo último que le diste, Ceci, de Brache, sea como potente, ¿no?, para esto. Sí, lo que pasa es que aparte para él y digamos que para mucho texto de Brasil, la noción de láser es clave, ¿eh? O sea, y láser no es juego, es esto que les digo, ¿no? Es como una especie de recreación que toma distancia del concepto de recreación funcional a el trabajo, al reposo y al rendimiento en el trabajo, ¿no? Y la colocan como identidad. Entonces,
interroga de una manera fuerte en un mundo contemporáneo donde el tiempo y el consumo se han mezclado de una manera terrible, ¿no? Y vivimos en esa dinámica. Quizás ahí la idea de Bauman de puntillismo, creo que se llama, es como muy fuerte también. Vivimos un instante permanente, ¿no? Entonces, nos interroga mucho, como campo, la centralidad del láser. Ceci, ¿quién dijiste que es el que habla de láser? Los brasileros en general. Yo leí a Brach y él va a traerlo sistemáticamente, ¿no? Pero de verdad que si uno agarrara las tesis de egreso, las tesis de maestría, de doctorado y de postdoctorado de Brasil, vas a encontrar el láser de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque es como una clave vinculada a nuestro campo. Entonces, que no, la palabra en sí no tiene una traducción, pero es como si agarrás el programa oficial y ves la palabra juego. Hay en esa familia de palabras que desde el comienzo del teórico les decíamos, es necesario teóricamente discriminarlas, hay un compromiso propio de la educación física con estas problemáticas. Lo que pasa es que ellos utilizan la palabra láser como gran palabra que toma esa identidad y es propia del campo y que va a tener que ver, justamente, vuelvo a decirlo, con una reconfiguración de la relación entre trabajo y preparación para el trabajo que tuvo la educación física desde el comienzo. No es una pura recreación, es una recreación que toma estratégica y decidida distancia de la recreación funcional al trabajo. Entonces, es grande el compromiso ahí. Ceci y compañeras, abandono porque tengo que yo iniciar la reunión y ya estamos en la siguiente asignatura. Acá no hay ocio ni tiempo libre, hay mucho trabajo. Y tengo que dejar ya porque ya están esperando para que yo haga la próxima reunión. Perfecto. Sí, yo también me tengo que ir porque estoy en la misma materia que Pablo también ahora y nos tenemos que mudar a la práctica docente. Bueno, nos vamos todos entonces. Bueno, Abril, muchas gracias y a todos. Y bueno, nos veremos el jueves y viernes cerrando esta primera etapa del curso. Bueno, gracias. Chao. Gracias. Chao. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.